Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina Guajardo. La charla o la clase de taller que vamos a tener hoy se llama ¿Cómo lograr que un proyecto sea sostenible? Y bueno, yo trabajo acá en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Dirección General de Vinculación con el Medio, y soy la coordinadora de Educación para el Desarrollo Sostenible en PUCD Sostenible. Sostenible es una palabra que vamos a escuchar bastante en estos 45 minutos. Bueno, pongo acá quién soy, no en realidad porque quiera hablar de mí, sino porque es una invitación a mostrar también que quienes nos dedicamos al ámbito de la sostenibilidad no necesariamente somos personas que nos educamos en el ámbito de la ingeniería ambiental, que normalmente se piensa, o la geografía. Yo estudié historia, soy magíster en historia también, y llegué al desarrollo sostenible por el ámbito de la historia económica y social, que es básicamente entender, ¿cierto?, cómo hemos construido este mundo que hoy día se nos está saliendo un poquito de las manos. Entonces es una invitación también para mostrarles que este desafío de la sostenibilidad, de conseguir un desarrollo que sea sostenible, requiere de todas las profesiones, de todas las áreas del conocimiento, y independiente de lo que ustedes estén pensando en estudiar después cuando estén en la universidad, sin duda, ¿cierto? Este también es un desafío al que pueden contribuir desde cualquier área del conocimiento que ustedes elijan, ¿ya? Así que eso, mi especialidad, mis áreas del conocimiento en el que yo trabajo son justamente sostenibilidad, educación para el desarrollo sostenible, y trabajo también con patrimonio cultural y el paradigma regenerativo, que son hoy día también algunos lineamientos que nos ayudan también a pensar y definir en definitiva, ¿cierto?, cuáles son los caminos que podemos seguir, ¿verdad?, para poder revertir la situación en la que nos encontramos hoy día, tanto en la crisis ambiental como también en el ámbito social. Así que el objetivo que vamos a tener hoy va a ser caracterizar diferentes estrategias que podemos seguir para poder incorporar criterios de sostenibilidad, tanto en el diseño como en la ejecución de nuestros proyectos sostenibles, y así fortalecer también el aporte positivo que estamos realizando, ¿cierto?, para nuestra comunidad y nuestro territorio. ¿Bien? En el ámbito de lo conceptual vamos a ver cuáles son las características del desarrollo sostenible y por supuesto también qué son los proyectos sostenibles. Respecto de nuestro desarrollo socioemocional, buscamos que valoremos también la importancia del involucramiento ciudadano en la búsqueda del bienestar de nuestra comunidad, y también vamos a ver algunas herramientas ahí que nos van a motivar a la acción, que son en este caso los criterios de sostenibilidad para el diseño y la ejecución de proyectos. Bien, acá hay algunas imágenes, no sé si se animarán a ver qué está pasando en estas imágenes, que si pueden compartir quizás alguna visión de lo que ustedes están acá identificando como problemas en estas distintas fotografías. Pueden también quizás dejar algún comentario en el chat o abrir su micrófono si es que quisieran ahí dar su punto de vista. ¿Qué problemas vemos en estas imágenes que están acá? Josefa o Sofía, si quieren ahí dejar sus comentarios. Sequía. Ya, muy bien. Sequía, ¿cierto? Josefa dice sequía. La tala de árboles también, sí, muy bien. Contaminación ambiental. Muy bien, contaminación ambiental, sí, en esta fotografía. De hecho, esta foto es de Chile, ¿ya? Está acá en la zona centro, ¿cierto? Y claramente una contaminación que vemos en este caso por las chimeneas de las casas. Esta foto de la sequía también es de la zona central. La tala de árboles también que mencionaban corresponde a la Amazonía, en Brasil. ¿Algún otro problema que podamos identificar acá? La contaminación de las industrias también. Contaminación del mar. Bien, ¿cierto? Justamente por esta basura, estos plásticos que se ven ahí en la orilla. Hoy día me encontraba en Instagram con una publicación respecto a un emprendimiento también que consistía en una malla que recogía los plásticos del océano. Es una muy buena idea, pero también quisiera agregar, justo ahora que mencionamos esta imagen, que el gran problema de los plásticos está en los microplásticos de los océanos. Entonces ahí también tenemos que aplicar ciertas nuevas estrategias de innovación para ir a ver cómo recogemos esos plásticos que no son visibles, como los que existan acá en la imagen. Bien, tenemos acá otras imágenes adicionales que no tienen mucho que ver con las anteriores, o quizás sí. ¿Qué problemas en este caso vemos en estas otras imágenes? Los problemas son quizás de otro carácter. ¿Qué podríamos mencionar sobre estas imágenes? Incendios. ¿Ya? ¿Incendios? Miremos un poquito en detalle. ¿O qué podemos describir? De pronto a lo mejor ustedes no
no ven así como a la primera vista, ¿cierto? Un problema necesariamente, pero ¿qué podríamos describir de estas imágenes que vemos acá? Sobrepoblación. Ya, bien, ahí hay sí un vínculo con la sobrepoblación. No sé si ustedes son de acá de la zona, pero esta imagen es de Viña del Mar, ¿cierto? Este taco que vemos acá entrando a Viña del Mar es algo cotidiano también para quienes vivimos aquí. ¿Alguna otra situación de estas imágenes que les llame la atención? ¿Sí? ¿No? Bien, podemos describir, ¿ya? Acá, la industria Ahí, textil, industria ¿sí? textil, claro. Ujú. Sí, El, justamente. el consumismo, Bien, sí, el consumismo, ¿cierto? De hecho, va de la mano con la industria textil, ¿cierto? Que hoy día sabemos que además de ser una de las más contaminantes del mundo, es una industria tremendamente precaria para las personas que trabajan también ahí, ¿cierto? Hoy día aparece el concepto de la esclavitud moderna, en donde en este presente, en donde en teoría, ¿cierto? La esclavitud ya no está regulada, ¿cierto? Aceptada bajo ninguna circunstancia. También tenemos personas que en el caso de la industria textil trabajan, ¿cierto?, en condiciones que se llaman condiciones de esclavitud moderna, con muy bajos sueldos, ¿cierto?, con muchas veces sin contrato laboral y también muchas veces niños, ¿cierto?, trabajando en estas industrias también. Bueno, vemos trabajo infantil, ¿cierto?, acá al centro, niños en la guerra también, ¿cierto? Sabemos que hoy día tenemos muchos países a nivel internacional que se encuentran en conflictos armados, ¿verdad? Y entendemos lo violento también de estas situaciones, ¿cierto? Por lo tanto, el punto, ¿cierto?, de estas dos láminas, ¿verdad?, y de este conjunto de imágenes que estamos observando, tiene que ver con hoy día reconocer, ¿cierto?, que la humanidad enfrenta una crisis que no solamente tiene que ver con lo ambiental, sino también con lo social. Es decir, en el ámbito de las personas, ¿verdad?, de la calidad de vida, de la protección de los derechos humanos, también tenemos problemas. O sea, no solamente nuestro ecosistema, ¿cierto?, nuestro clima que está cambiando, sino también que tenemos problemas en el ámbito social que nos demuestran, ¿cierto?, que eh, las maneras en las cuales tenemos hoy día de vivir, de satisfacer nuestras necesidades, de generar nuestros bienes de consumo, también vulneran los derechos humanos. O sea, este sistema hoy día, en general, a nivel planetario, como lo conocemos, ¿verdad?, no es sostenible, ¿verdad?, porque daña el medio ambiente y también porque genera perjuicios muy grandes, ¿verdad?, muy profundos, también en las personas, ¿cierto? Tenemos pobreza muy profunda, tenemos personas que están muriendo de hambre día a día, ¿verdad? Tenemos niños que en vez de ir a la escuela tienen que ir a trabajar, ¿cierto? Y así un montón de otros problemas de carácter social y de carácter ambiental que nos mandan una señal de alerta, ¿cierto? Y ya no solamente el cambio climático es un problema, sino también los problemas sociales que enfrentamos día a día, no solamente en el ámbito local, sino también a nivel mundial, ¿cierto? Y ahí es donde surge entonces esta pregunta: ¿qué podemos hacer como humanidad, ¿cierto?, para dejar de producir estos problemas que son de carácter social y ambiental? Y ahí es donde aparece el concepto del desarrollo sostenible. Quizás ustedes habrán escuchado el concepto, ¿verdad?, en algún lugar. Hoy día está bastante también, no sé si de moda es la palabra, pero está presente, ¿cierto?, especialmente en los medios de comunicación. Y muchas veces se nos confunde quizás este concepto realmente de qué es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible consiste en implementar distintas acciones o distintas estrategias que permitan que las personas adquiramos nuestro bienestar, pero sin dañar el medio ambiente y sin vulnerar los derechos humanos de las personas, como lo veíamos en las fotografías anteriores. Y tenemos tres características, ¿verdad?, que deben estar en equilibrio para que digamos que un desarrollo es sostenible. Primero, ¿cierto?, poder conseguir nuestro bienestar y nuestra prosperidad, ¿cierto? Es decir, satisfacer nuestras necesidades humanas básicas, pero al mismo tiempo cuidando, ¿cierto?, este bienestar sociocultural de todas las personas y también preservando el medio ambiente, ¿cierto? Hoy día nosotros sabemos que no es posible seguir produciendo y consumiendo de la manera en que lo hacemos porque estamos dañando el medio ambiente a un nivel, ¿cierto?, que coloca en riesgo la propia existencia de nuestra especie humana, ¿cierto? Y al mismo tiempo tenemos estos problemas sociales, ¿cierto?, que nos dan cuenta y nos mandan esta señal de alerta que decíamos recién, respecto de que también necesitamos hacer cambios, ¿verdad?, en este sistema para no seguir vulnerando los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, el desarrollo sostenible consiste en buscar el desarrollo humano, pero sin vulnerar los derechos de las personas, ni tampoco dañar el medio ambiente. ¿Bien? Y acá hay un elemento muy importante y tiene que ver con que un desarrollo en el ámbito social es sostenible cuando yo genero bienestar,
pero sin que ese bienestar se produzca a costa del malestar de otros, ¿bien? Hoy día, por ejemplo, creo que el ejemplo de la industria textil es muy bueno, porque para que una parte importante del mundo pueda vestirse, ¿cierto? Y pueda comprar su ropa, ¿verdad? Especialmente hoy día a través de páginas de internet que venden la ropa muy barata, ¿cierto? Para que nosotros podamos adquirir esa ropa, hay gente que está trabajando en muy malas condiciones de vida, ¿ya? O sea, de trabajo, digo. Y eso conlleva que estas personas estén en pobreza, que probablemente veíamos esos niños, ¿cierto?, que no pueden asistir a la escuela. Entonces eso nos dice, ese solo ejemplo nos dice que esa no es una estrategia sostenible porque daña, ¿cierto?, y vulnera los derechos de estas personas. Por lo tanto, como dice acá la lámina, si un modelo de desarrollo genera perjuicios socioambientales, entonces no es posible de sostenerlo a través del tiempo. O sea, eventualmente, ¿cierto?, ese modelo de desarrollo genera crisis. ¿Bien? Acá hay un ejercicio nuevamente. ¿Qué es lo insostenible en estas imágenes? O sea, ¿qué es lo que está mal en estas imágenes? Quizá ahí podemos detenernos a observarlas, ¿verdad? Y identificar qué es aquello que es insostenible en estas situaciones que nos retratan las fotografías. Vamos mirando las fotografías. ¿Qué sería lo insostenible? La sequía de la segunda foto y el humo que está arriba de la ciudad en la primera. Bien, a la izquierda está la ciudad de Santiago, ¿cierto? Y lo que vemos ahí es el smog, ¿cierto? O sea, hay una tremenda contaminación que claramente es insostenible porque no podemos vivir en contaminación, ¿cierto? Hoy día la región metropolitana concentra cerca del 40% de la población chilena. O sea, ahí también hay otra característica y que la mencionábamos al comienzo cuando hablábamos de la sobrepoblación, que quiere decir que cuando tenemos ciudades muy grandes, ¿cierto?, tenemos externalidades o consecuencias para el medio ambiente y para las personas que son demasiado, ¿cierto?, incontrolables. Entonces, claramente no es sostenible, ¿cierto? Primero, que casi la mitad de Chile viva en una pura región, y luego que tengamos ese nivel de contaminación. Y mencionaste la sequía. No es exacto la respuesta ahí. No sé si alguien conoce este lugar de la fotografía. No sé si alguien sabe dónde esto se ubica o ha visto imágenes similares antes. ¿Eso es Concón? Sí, es Concón. ¿Y sabes qué parte de Concón en específico es? Es por donde están las dunas, creo. Sí, justamente. ¿Y cuál será el problema en esta imagen entonces, si esas son las dunas de Concón? Que hacen, o sea, sacan las dunas y construyen muchas edificaciones y luego como que no hacen nada para que se vuelva a recuperar y también lo hacen con los bosques. Muy bien, Josefa, muy bien. Y qué bueno que hiciste alusión a los bosques porque lo que vemos en esta fotografía no es exclusivo de este lugar, sino que es un problema con todo nuestro medio ambiente. O sea, básicamente lo que vemos ahí es la destrucción del campo dunar, ya que es un ecosistema en sí mismo, para justamente instalar edificios. Y sucede lo mismo, ¿cierto?, en los bosques, porque para ir ampliando las ciudades debemos ir derribando árboles, ¿cierto? Y eso implica la destrucción de los ecosistemas. Y no solamente tiene que ver con talar los árboles, sino con destruir el hábitat de la biodiversidad que se encuentra en ese lugar, ¿cierto? Hoy día nosotros sabemos que el campo dunar es un ecosistema que ayuda a regular incluso los climas de este sector local, por lo tanto son tremendamente importantes. Es decir, es insostenible seguir destruyendo nuestros ecosistemas para poder seguir construyendo edificios, ¿bien? Y en estas imágenes, ¿qué será lo insostenible en estas imágenes? Aquello que necesitamos cambiar y que no podemos seguir manteniendo a través del tiempo. Miremos bien ahí las imágenes. ¿Qué será lo insostenible en estas imágenes? Si no se les ocurre, también me pueden decir y vamos buscando juntos la respuesta. Creo que es la explotación hacia los menores de edad. Bien, ¿cierto? O sea, tenemos ahí niños que están usando unas herramientas, ¿verdad? Que están trabajando. Y como ya lo he dicho, ¿cierto? O sea, son niños que en vez de estar en la escuela, ¿verdad? Educándose, están teniendo que trabajar, ¿cierto? Probablemente sus familias también se encuentran en alguna situación de pobreza, que implica que los más pequeños de la familia también deban ir a trabajar y de esa forma poder llevar algún sustento al hogar, ¿cierto? Hoy día nosotros sabemos que es un derecho humano muy básico, ¿cierto? Y especialmente derechos del niño, ¿cierto? Que los menores tengan acceso a la educación por lo menos hasta que cumplan 18 años, ¿cierto? Y en la otra imagen, esta a lo mejor estaba, quizás no sé si más difícil, pero no sé qué es lo que ustedes ven en esta imagen, que será insostenible. Eh, que, que hay mucha diferencia como social, que muchas personas tienen
accesibilidad a muchos recursos que otras no tienen. Muy bien Josefa, muy bien Sofía, ahí con la lectura de las imágenes que realizaron. Justamente ahí lo que vemos es una imagen de Brasil, ¿ya? Que muestra un sector muy pobre que convive, ¿cierto?, con un sector más adinerado y nos revela las desigualdades sociales, ¿cierto? Respecto de las desigualdades sociales siempre hay muchos puntos de vista, pero lo cierto, y como lo acabas de decir tú también, es que no es sostenible que tengamos tanta desigualdad socioeconómica, ¿cierto?, entre diferentes grupos sociales. Básicamente porque quienes son más pobres, especialmente en este clima hoy día de incertidumbre climática, valga la redundancia, quienes están en más pobreza y en más vulnerabilidad, están más expuestos frente al cambio climático versus las personas que pueden tener una mejor infraestructura, como la que vemos en las fotografías, ¿cierto? Por eso no es casualidad tampoco que hoy día se diga que ningún modelo de desarrollo puede ser sostenible mientras hayan personas viviendo en pobreza y en desigualdad. Esa es una norma básica, ¿ya? Entonces, mientras tengamos esta desigualdad social, quiere decir que nuestro modelo de desarrollo sigue siendo insostenible, o sea, no podemos sostener esta situación a través del tiempo. Bien, surge otra pregunta entonces, ¿ya? Esta es una clase que va a estar llena de preguntas. Dice, ¿cómo podríamos entonces, por tanto, desarrollar nuevas formas de vida que sí sean sostenibles? Bien, el desarrollo sostenible, ya les decía yo recién, tiene estos tres pilares que deben estar en equilibrio, ¿cierto? Debe generar bienestar humano, pero al mismo tiempo debe preservar el medio ambiente y también debe preservar, ¿cierto?, el bienestar sociocultural, o sea, que todos podamos acceder de manera equitativa a esos beneficios que nos entrega este modelo de desarrollo. Sin embargo, el modelo de desarrollo sostenible no es una receta perfecta, no es un modelo que uno pueda decir, voy a aplicar, ¿cierto?, estos pasos, ¿verdad?, y voy a tener un modelo de desarrollo sostenible y va a ser para siempre así. Eso no funciona de esa manera, ¿ya? El desarrollo solo puede ser sostenible si cumple con las características de ser participativo, de ser inclusivo, de ser democrático y lo más importante, de ser adaptativo y transformativo. Es decir, un modelo de desarrollo es sostenible en la medida que ese modelo de desarrollo tiene la capacidad de ir generando las adaptaciones, ¿cierto?, necesarias para poder ir cuidando esta característica de la sostenibilidad. O sea, si en algún momento, ¿cierto?, este modelo de desarrollo empieza a generar problemas, ya sea en el medio ambiente o en los derechos humanos de las personas, ese modelo debe tener la capacidad de transformarse y volver a adaptarse, ¿cierto?, a este nuevo contexto. ¿Y cómo se puede adaptar y transformar? Y ahí está la participación entonces, o sea, va a ser sostenible también en la medida en que todas las personas que conformamos esta comunidad podamos aportar, bien, ya sea con nuestras ideas, nuestras capacidades, ¿cierto?, manifestando además nuestras necesidades también, ¿cierto?, para que ese modelo de desarrollo no vulnere los derechos humanos de las personas que somos parte de este modelo de desarrollo de esta comunidad, y al mismo tiempo podamos también preservar el medio ambiente. Por eso, acá en esta gráfica o en esta imagen que ustedes ven acá a la derecha, muestra que el desarrollo sostenible es mucho más que solamente esos tres pilares que les mencioné, ¿cierto?, hace unas láminas atrás. O sea, además, ¿cierto?, debe estar puesto, enfocado, ¿cierto?, en las personas, en poner fin a la pobreza, poner fin al hambre, como la conocemos hoy día, debe buscar la prosperidad, debe preservar el planeta, pero también debe buscar la paz, ya que es muy importante, por eso veíamos imágenes de guerra también, ¿cierto?, al comienzo, y debe también estar basado en alianzas, porque este modelo, como es participativo, necesitamos también generar alianzas, redes, ciertos vínculos colaborativos para poder hacer entre todos y todas que este modelo de desarrollo sea sostenible, ¿bien? O sea, para que estas comunidades sean sostenibles, entonces necesitan la participación de todas las personas que forman parte de ella. ¿Y por qué? Porque con nuestras ideas, ¿cierto?, podemos diseñar y podemos fiscalizar también, ¿cierto?, las estrategias de desarrollo que no dañen el medio ambiente ni vulneren los derechos humanos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la importancia que han tenido los grupos ambientalistas, por ejemplo, en denunciar las situaciones en donde se está dañando el medio ambiente. O sea, ahí hay una participación directa, ¿cierto?, y que sin esa participación de las personas que están preocupados por proteger la naturaleza, probablemente, ¿cierto?, seguiríamos generando estos daños ambientales. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las ONG o las fundaciones que se encargan de abordar problemas sociales, ¿cierto? Hay una participación ahí, ¿cierto?, en donde las personas que participan en estas organizaciones también están preocupadas de
no solo fiscalizar, sino también contribuir, ¿cierto?, a que estos problemas sociales se vayan resolviendo, ¿cierto? Entonces ahí en conjunto, ¿verdad?, en la comunidad, es que vamos buscando la manera, ¿cierto?, de hacer que nuestro desarrollo comunitario efectivamente sea sostenible, ¿bien? Y ahí entonces es donde además aparecen los proyectos sostenibles, o sea, esta es una forma también de contribuir directamente a que nuestra comunidad pueda tener un desarrollo que sea sostenible. ¿Qué son los proyectos sostenibles? Estos proyectos son, como dice la palabra, ¿cierto?, proyectos o iniciativas en donde tanto sus objetivos como sus mecanismos de ejecución contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades. O sea, son proyectos que además tienen, ¿cierto?, un foco puesto en generar un desarrollo que no dañe el medio ambiente y que además, ¿cierto?, promueva el bienestar sociocultural de todas las personas. ¿Qué características va a tener este proyecto sostenible? Yo acá coloqué 4 características principales que las vamos a ir viendo una a una rápidamente y de esa forma, ¿cierto?, vamos a ver de qué se trata y cómo podemos hacer que nuestro proyecto tenga esta característica de sostenibilidad. Primero, dice, aborda desafíos o necesidades del territorio y de la comunidad. Las voy a mencionar y luego vamos a ir viéndolas una a una. Luego dice, propone soluciones que además son innovadoras, ¿cierto? Tenemos un componente de innovación ahí. Luego dice, es participativo y es colaborativo, o sea, estamos haciendo alusión a lo que decíamos, ¿cierto?, un par de láminas atrás. Y luego dice, sus mecanismos de ejecución y de gestión también son sostenibles. Vamos a ver el primer ejemplo, o sea, la primera característica. Dice, aborda desafíos o necesidades del territorio y la comunidad. O sea, un proyecto sostenible además tiene una vocación que es profundamente social principalmente, ¿cierto? Y también ambiental, o sea, está puesto en resolver un problema, una necesidad o de abordar una oportunidad que se presenta en nuestro entorno, ya sea en el territorio o en nuestra comunidad. Por lo tanto, este es un proyecto que está vinculado con el medio, ¿bien? Y busca generar entonces un impacto positivo en la vida de las personas o en nuestro medio ambiente. Y ahí la pregunta clave sería, ¿cierto?, ¿qué aporte va a generar mi proyecto a mi comunidad? ¿Bien? Y coloqué acá la referencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que son justamente, ¿cierto?, un esfuerzo colectivo de todos los países del mundo por lograr que de aquí a 2030 podamos resolver los principales desafíos, problemas y necesidades que enfrenta la humanidad hoy día para poder hacer de nuestro desarrollo un desarrollo sostenible. Y me parece una buena referencia porque los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a pesar de que son metas muy ambiciosas y que uno probablemente diría, oye, pero ¿cuándo vamos a poner fin a la pobreza o cuándo le vamos a poner fin al hambre? ¿Cierto? Nos sirven igualmente, ¿cierto? Porque nos ayudan a mirar en panorama general, en perspectiva, cuáles son todos los desafíos que debemos resolver, tanto a nivel global como local, para poder hacer que nuestras comunidades sean sostenibles. Entonces, esta es una muy buena referencia porque probablemente todos estos, bueno, no probablemente, efectivamente todos estos ODS también están presentes en nuestro entorno. Sofía. Sí, que ahí en la tabla que nos muestran, en objetivos, vi un pequeño error, que en la número 5 dice igualdad de género, y es equidad de género, no igualdad. Yo tengo la misma observación, Sofía, qué bueno que lo mencionaste. Sí, este es un lenguaje que se usa como a nivel internacional, pero efectivamente yo también pienso que podríamos ocupar mejor el concepto de equidad de género. Muy buena observación. Así que bueno, como les decía, ¿cierto?, respecto de estos ODS, es un buen match, ¿cierto?, un buen cruce, cuando buscamos, ¿verdad?, cómo nuestro proyecto impacta en la comunidad, hacer este vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque sin duda, ¿cierto?, más de un ODS va a estar vinculado con alguna necesidad que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, en nuestro entorno, ¿bien? Luego, la segunda característica es que para que sea sostenible debe ser participativo y debe ser colaborativo. Y acá hay un elemento que es tremendamente relevante, porque un proyecto que es sostenible es aquel proyecto que convoca, ¿cierto?, a las personas que son parte de la comunidad y además a los actores claves de esta comunidad para poder generar un diseño de este proyecto, un diagnóstico de este proyecto, o también puede ser, ¿cierto?, la ejecución de este proyecto. ¿Y por qué la participación comunitaria es fundamental? Porque yo por mí misma no tengo cómo saber cuáles son todas las necesidades o todas las ideas, las buenas ideas que pueden estar dando vuelta en la comunidad. Mientras más personas yo convoco,
más probabilidades tengo de que ese proyecto, ¿cierto?, tenga buenos frutos para mi comunidad. Esto es como, por ejemplo, no sé, imagínense que un día hay un pueblo, una ciudad, y se instala una fábrica que contamina. Y la fábrica se instaló ahí y no le preguntó a nadie. Probablemente si esa fábrica hubiese tenido un proceso participativo con la comunidad, quizás hubiesen encontrado otros mecanismos de hacer que esa fábrica pudiese funcionar, pero sin contaminar. O, derechamente, a lo mejor que la comunidad decidiera que esa fábrica no se instale porque genera perjuicio en esa comunidad. ¿Se fijan? Entonces, la enseñanza que nosotros tenemos de estos 200 años de revolución industrial, de globalización y de crecimiento a nivel mundial, es que para poder generar modelos, mecanismos de desarrollo, necesitamos preguntarle a las personas también, y no solamente preguntarles, sino involucrar a las personas. O sea, algo es sostenible cuando todos y todas estamos de acuerdo y podemos también manifestar nuestras necesidades, nuestras ideas, ¿verdad? Y todo lo que podamos aportar para que efectivamente estos proyectos, ¿verdad?, no generen un impacto negativo en las personas o en el medio ambiente. O sea, acá tenemos que tener también siempre presente que cuando un proyecto genera bienestar, pero a costa del malestar de la naturaleza o de otras personas, entonces ese proyecto no es sostenible. Por lo tanto, la característica de participación y de colaboración es indispensable para evitar, ¿cierto?, que esa situación de malestar se produzca. ¿Bien? Y además, y esto también es muy importante, es que la colaboración es indispensable porque de esa forma podemos nutrirnos, ¿cierto?, de las capacidades que tenemos las diferentes personas, los diferentes grupos y las diferentes instituciones, ¿ya? Y acá también esto implica que estamos reconociendo y valorando también la diversidad de nuestra comunidad. O sea, cuando convocamos a la comunidad, ¿cierto?, a ser parte de estos proyectos de desarrollo, es porque además estamos reconociendo que todos y todas tenemos algo positivo que aportar a nuestra comunidad. Por lo tanto, es indispensable que para que un proyecto sea sostenible, sea participativo y además sea colaborativo. ¿Bien? Estamos llegando entonces a la tercera característica que dice sus mecanismos de ejecución y de gestión son sostenibles. Y acá no es una característica absoluta, ¿ya? Sin embargo, hace referencia a que si nosotros queremos desarrollar un proyecto sostenible en sus objetivos, entonces en sus prácticas, ¿cierto?, en sus mecanismos de llevar a cabo ese proyecto, tampoco deben generar malestar en el medio ambiente ni en las personas. O sea, no estaríamos como pisando un poco la cola ahí, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto no es absoluto? Porque no siempre tenemos la capacidad de hacer que esa ejecución misma sea sostenible. Por ejemplo, yo les pongo acá, no utilizar, por ejemplo, materiales contaminantes, ¿ya? Que es lo que a veces sucede en donde se dice, no sé, por ejemplo, el otro día leía que un gran problema de la energía eólica es que, claro, es una energía limpia, pero el ruido de las turbinas genera incidencias en las rutas de vuelo de las aves, y eso también modifica el hábitat de las aves que son parte de ese ecosistema en donde la turbina se instala. Es un ejemplo, ¿ya? O sea, si yo quiero hacer un proyecto, no debiese, por ejemplo, usar materiales contaminantes. O en el caso ya más social, no contratar proveedores o servicios que dañen el medio ambiente o vulneren los derechos de las personas, por ejemplo. Preferir la compra en comercios locales, así yo también contribuyo, ¿cierto?, a mi comunidad. Reciclar los residuos que se generan, ¿cierto?, a partir de la ejecución de este proyecto. Evitar el consumo innecesario, ¿ya? Por ejemplo, hace un par de semanas atrás fui a un evento de cambio climático y el coffee break que había en ese momento, ¿cierto? El coffee era solamente con cosas que en donde no había residuos, ¿cierto? Era todo vegano porque no había consumo de carne, cada uno llevaba su taza, por ejemplo, y se servía el café. O sea, era tratando de generar, ¿cierto?, el menor impacto ambiental posible en ese evento. Y les decía que esta característica no es absoluta, porque uno no siempre puede hacerlo todo de forma sostenible. O sea, hay cosas que escapan de nuestras manos, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo que transportar gente y no tengo un vehículo eléctrico, está bien, no pasa nada, ¿cierto? O sea, no es culpa nuestra tampoco. Pero siempre hay que cuidar que no solamente nuestros objetivos de nuestro proyecto sean sostenibles, ¿cierto?, sino también que nuestros mecanismos de ejecutar ese proyecto tampoco generen un impacto ambiental ni un impacto en las personas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si tengo que comprar, ¿cierto?, algún insumo para mi proyecto,
Siempre tratar de hacerlo en un lugar en donde yo sé, por ejemplo, que los trabajadores están contratados, por ejemplo, o que la fábrica en el lugar donde yo voy a comprar no genera un impacto ambiental, ¿cierto? Esas son cosas que a veces son difíciles de controlar, pero que es importante que uno también las tenga presentes, ¿verdad?, al momento de ejecutar estos proyectos. Hoy parece que me salté una característica. Ah, aquí. Me faltó la lámina 2. Dice, propone soluciones innovadoras. Respecto de este elemento, es muy importante también porque cuando uno presenta una solución innovadora, ¿cierto? No solamente está inventando algo nuevo, sino que en realidad lo que está haciendo es mirar primero el panorama, ¿cierto? De lo que ya existe, de cómo se han hecho las cosas, y luego, ¿cierto? Ir a implementar soluciones que vayan a generar una innovación, ¿cierto? Acá vuelvo, ¿cierto?, sobre la tercera característica, en donde dice que es participativo y colaborativo, porque en mi diagnóstico, ¿cierto?, antes de yo empezar a diseñar y ejecutar mi proyecto, si yo convoco a más personas, las más personas posibles, actores, instituciones, ¿verdad?, relevantes del entorno, voy a poder hacer un diagnóstico lo más completo posible, y mientras más grande, claro, ¿verdad?, amplio tengo yo esa mirada, ese panorama previo antes de diseñar mi proyecto, entonces más posibilidades tengo de hacer que estas soluciones que yo voy a proponer sean innovadoras, ¿cierto? Y además no repliquen formas que ya se han implementado probablemente en la comunidad y que a lo mejor no han tenido los mejores resultados. De eso se trata también, ¿cierto?, la innovación, en donde yo pueda, ¿cierto?, generar estas nuevas soluciones, en donde se introduzcan a lo mejor nuevas tecnologías, ¿verdad?, nuevos procedimientos, nuevas estrategias, que vayan probando cosas que no se hayan implementado anteriormente, o de una forma en que se obtengan muchos mejores resultados, ¿bien? Y ya esta es la última lámina de este taller, de esta clase, que se llama Agentes de Cambio para el Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué quisiera cerrar yo con esto? Porque lo más importante de un proyecto sostenible, finalmente, ¿cierto?, es reconocer que cada uno, ¿cierto?, puede aportar de formas diferentes al bienestar de la comunidad. O sea, no hay nada más sostenible que la responsabilidad y la motivación que cada persona puede tener, ¿cierto?, independiente de lo que uno haga, independiente de si uno estudió o no, de lo que estudió, a lo que se dedica, las características que uno tiene, sino reconocer, ¿cierto?, que cada uno de nosotros puede aportar al bienestar de la comunidad. Todos y todas tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos ideas que podemos poner, ¿cierto?, al servicio del bienestar de nuestra comunidad. Por lo tanto, lo más importante siempre es ser conscientes de que somos parte de un todo, ¿cierto?, no solamente en nuestra comunidad, sino también en nuestros ecosistemas, en nuestro medio ambiente, en nuestra naturaleza, y que nuestras acciones, así como pueden generar un tremendo impacto negativo, también pueden generar una gran transformación positiva. Por lo tanto, las personas somos siempre el motor del desarrollo sostenible. Así que no hay nada más sostenible en un proyecto que poner nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestras ideas a disposición de nuestro entorno para poder generar un impacto positivo. Así que muchas gracias por su participación, Josefa y Sofía. Muy buenos comentarios, muy buenas respuestas ahí, muy buenas observaciones. Les agradezco su participación